Hoy quiero compartirles un versículo del Salmo que el pastor leyó al principio. El Salmo, ¿usted se recuerda cuál es el Salmo que hicimos allí, un canon entre el grupo? ¿Cuál era ese Salmo? 145, ahí está. Vamos a leer el versículo 9 del Salmo 145. Este versículo dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Volvemos a leerlo. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, en tus manos y solamente en tus manos, Padre eterno, deposito, Señor, esta enseñanza, porque he entendido y he reconocido, Señor, que los humanos, yo personalmente y todos los hombres somos, Señor, falibles. Es por eso que recurrimos al Espíritu Santo, y solamente a través del Espíritu Santo y por medio de Él y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, para poder, Señor, en la libertad de tu Espíritu, poder exponer esta palabra, esta escritura, esta enseñanza, y de poder, Señor amado, traer sobre cada uno de nuestros corazones una palabra, Señor, que nos motive cada día más a exaltar más tu gloria y a bendecirte por lo que tú eres, Señor, y por lo que tú te demuestras en las Escrituras. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, porque sabemos que aunque estamos en tiempos difíciles, Señor, tu mano nos sostiene y tu Espíritu, Señor, está siempre en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Es tu Espíritu Santo, eres tú, Dios, el que está a nuestro lado como poderoso gigante. Es por eso que descansamos en ti, Señor. Gracias. Amén. Hoy quiero hablarte de una de las doctrinas que es una doctrina necesaria, así como estuvimos estudiando los estudiantes del seminario William Carey, la doctrina de la Trinidad, una doctrina muy profunda, muy necesaria como fundamento de la Escritura. Hoy quiero hablarte de algo que tiene que ver con la soberanía de Dios, con los decretos de Dios y más específicamente con los medios para que esos decretos puedan ser cumplidos, que tienen que ver con la providencia de Dios. Hoy quiero hablarte de la doctrina de la providencia de Dios, de lo que la Escritura nos enseña, pero va a ser una enseñanza muy básica porque es muy extenso. Voy a compartir algunos puntos de la Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 5, pero voy a tomar también como referencia otros puntos para poder complementar y poder ver en qué consiste esta doctrina y por qué nosotros tenemos que conocerla, para qué nos sirve a nosotros y de esta manera también poder comprender más todavía la grandeza de nuestro Dios. Porque cada una de las palabras y cada una de las cosas que Dios nos revela a través de la Escritura es para que nosotros exaltemos y glorifiquemos a nuestro Dios. El miércoles aprendíamos de la necesidad de adorar a Dios y el porqué, el propósito de esta adoración. Que Dios nos permite realmente alabar y bendecir su nombre para que nosotros podamos glorificarle. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha creado, ha sido para la gloria de su nombre. Y nosotros hoy vamos a ver cómo a través de la providencia de Dios, Dios ha movido su mano de diferentes formas, Dios ha actuado de diferentes circunstancias a través de obras, hechos, sucesos que realmente para nosotros tal vez han sido situaciones de crisis, pero Dios ha estado siempre en control de esas cosas y Dios siempre ha estado sosteniendo para enseñarnos a depender totalmente de este Dios todopoderoso. Ese salmo dice: Dios es bueno, o bueno es Jehová Dios para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Esto significa de que Dios es bueno con todos o para con todos. No solamente para algunos, sino la Escritura es clara y el versículo dice: bueno es Jehová para con
todos. Y luego dice, continuando esto, y su misericordia sobre todas sus obras. Bueno, vamos a explicar un poco en qué consiste la doctrina de la providencia. Sin dar un concepto, vamos a tratar primeramente de decir que no es la providencia. Lo que no es la providencia en ciertos aspectos es que muchas, vamos a decir, religiones y sectas, dentro de esto la Iglesia Católica, argumenta al hecho o a la creencia de que Dios provee todo para todas las personas sin importar qué. Y esto no es providencia. Muchas veces utilizamos el término providencia divina y la Iglesia Católica se refiere a que como que Dios estuviera obligado a darle a todos lo que todos quieren. Y en realidad la providencia no consiste en darles a todos lo que todos quieren, sino que Dios da conforme a la necesidad porque Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. En otros aspectos o matices se le llama providencia a esto que Dios nos dará todo lo que nosotros querramos. Entendemos que la providencia no consiste en estos aspectos, sino que la providencia realmente consiste en las obras, atendamos bien, en las obras con las que Dios de manera santa, perfecta y poderosa gobierna toda su creación. Voy a volver a repetir este concepto. La providencia no consiste en esos conceptos equivocados de que nosotros tuviéramos, vamos a decir así, que Dios estuviera obligado a darnos a nosotros todo lo que nosotros querramos, sino al contrario, en que Dios nos provee conforme a su necesidad y que este Dios opera a través de obras de una manera santa, perfecta y poderosa. Son las obras por medio de las cuales Dios gobierna de manera soberana, de manera intachable, inmutable, infalible sobre toda su creación, las personas, los animales y todo lo que ha sido creado por Él. Vamos a ir a algunos pasajes de las Escrituras y vamos a ir viendo cómo la doctrina de la providencia afirma que Dios está en control absoluto de todas las cosas, pero que a la vez esta doctrina está en contra de cualquier pensamiento de que ocurriera una casualidad, una suerte o un destino en algunas personas. Nosotros, por la palabra de Dios, vamos a refutar que la doctrina de la providencia está en contra y se opone y totalmente, vamos a decir así, desmascara el pensamiento de algunos que algo ocurrió por casualidad, que el universo está gobernado por un destino o por el azar llamado suerte. Las cosas que Dios gobierna en su creación, por ejemplo, el universo en su totalidad, vamos a ver en Salmo 103, 19, es un salmo que nos demuestra a nosotros de la Escritura cómo la doctrina de la providencia afirma que Dios está en control absoluto del universo. Salmo 103, versículo 19. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos ellos. Dios estableció su trono en los cielos y gobierna desde los cielos todo lo que ha sido creado por Él. Eso es lo que dice la Escritura aquí. El mundo físico está siendo gobernado por Dios. ¿Será que Dios no está en control de esa tormenta? ¿Será que Dios no está en control de ese tsunami? ¿Será que Dios se fue a dormir una siesta y ocurrió una inundación y arrastró con toda una ciudad y murieron muchas personas? La palabra de Dios nos dice que Dios está en control de todas las cosas, absolutamente de todas, en Mateo capítulo 5, versículo 45. Allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 45, vamos a leer, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Si Dios hace llover sobre justos e injustos, si Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, Dios está en control de todas las cosas. Eso significa que la doctrina de la providencia se lleva a cabo
o sea, lleva a cabo la voluntad soberana de Dios. Nosotros estudiamos los decretos de Dios. En una oportunidad, cuando hablamos de los decretos, cuando el pastor nos enseñó de los decretos, cuando estudiamos los decretos, cuando nos hablaron de los decretos de Dios, entendimos de que Dios soberanamente preordenó todas las cosas para que luego sucedieran. Pero estas cosas que fueron preordenadas, decretadas por Dios, necesitaron luego ser hechas por estos medios que es la providencia de Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz, automáticamente fue un decreto de parte de Dios, hubo un medio que fue la providencia de Dios para que ocurriera eso. Por la palabra fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. La providencia divina está sujeta directamente a la soberanía de Dios, a los decretos de Dios, y por ende la responsabilidad humana, nuestra responsabilidad delante de Dios, no invalida nuestras decisiones, sino al contrario, todo lo que nosotros decidimos día a día está totalmente sujeto a la providencia de Dios. Es por eso que cuando el pastor hablaba recién, yo decía que claro que es Dios, porque muchas veces, aun cuando nosotros le somos infieles, Dios permanece fiel por su providencia, porque Él está en control de todas las cosas. Y si muchas veces nosotros aún permanecemos en esa desobediencia, vamos a ver pasajes claros de esto, cómo de pronto Dios, en su providencia, porque tiene el control de todas las cosas, por medio de esas obras y esos hechos, a veces nos permite vivir desiertos, golpes, situaciones difíciles, para solamente aprender a depender de nuestro Padre Celestial y a glorificarle a Dios, sabiendo que solamente de Él podemos alcanzar la bendición y la vida eterna. Qué bueno que es Dios. Dios compuso todas las cosas. Usted no sé si lo está captando, pero cuando uno entiende esto, mínimamente, me imagino a Dios creador de todas las cosas. Creó un mundo, creó el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. Pero no lo dejó allí solamente estático, sino que aún le dio vida a cada una de las cosas. Utilizó los medios, el soplo del Omnipotente cuando formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en sus narices y dice que el hombre fue un alma viviente. Usó un medio para poder lograr, ese medio fue la providencia de Dios, que ese primer ser humano, Adán, pueda tener vida. Usó los medios el Señor de gracia para que nosotros a través de la providencia divina hoy podamos estar aprovechando el tiempo, redimiendo el tiempo, congregados como iglesia, aprendiendo algo más de su verdad que glorifica y exalta su nombre. Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control del nacimiento. Vamos a ver algunos versículos más y luego vamos a ir a desarrollar el tema. Dios está en control del nacimiento y del destino del ser humano. ¿Será verdad esto? Gálatas capítulo 1, versículo 15 nos enseña la palabra. Gálatas 1:15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gloria a Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Sabe qué lindo que es poder reconocer que cuando estábamos muertos en pecados y en delitos, sin esperanza, sin Dios, estábamos alejados del Señor, éramos aborrecedores de Dios? Y nosotros éramos aborrecidos por Dios por causa del pecado. Dios usó un medio de gracia, un regalo por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hemos obtenido la bendición del Señor para que, como Él estaba preordenado desde antes de la fundación del mundo, también está el tema de la predestinación dentro de la providencia. Los decretos, la predestinación son doctrinas que van totalmente enlazadas, no se oponen, porque hablamos nosotros que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Hablamos de la presciencia de Dios, del previo conocimiento de Dios, pero también hablamos de la providencia de Dios, que Dios
prevé de antemano todas las cosas, ordena de antemano todas las cosas y nos permite ver su gloria día a día por medio de lo que Él está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Nos está santificando. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en este tiempo? ¿Te preguntaste qué está haciendo Dios en tu vida en esta noche? ¿O estás simplemente adquiriendo conocimiento? ¿Estás alcanzando mayor conocimiento de la teología? No, Dios te está preparando, Dios está haciendo algo con tu vida. Hoy no lo puedes ver, lo vas a ver más adelante. Le dijo el Señor, Pedro, mira, lo que tú hoy te pido que hagas, no lo entiendes hoy, pero algún día lo vas a comprender. Cuando Pedro dijo, yo no te voy a lavar los pies. Pedro, no, yo no voy a dejar que me lave los pies. Pedro, qué grande que es Dios. ¿Cuántos reconocen que a veces somos medio duros? ¡Hey, Eduardo! Yo tengo el control de todas las cosas. ¿Sabe cuántas veces me dijo eso el Señor? Vino a mi pensamiento esto, cuando golpeaba contra algo y decía, ¡ay, Señor! Y después decía, en lágrimas, en mis ojos, decía, gracias, Señor, si tú tienes el control de todas las cosas. ¿Por qué te afanas? Podrás añadir algo de lo que tú quieres, pretendes, por el solo hecho de afanarte por cosas de este mundo. Si Dios tiene el control de todas las cosas, dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto, bueno, lo que dice en ese contexto, será añadido. Bueno, no nos vayamos de eso. Muchas veces creemos o nos equivocamos a creer cosas que no dice la Escritura y pedimos cosas que Dios no nos quiere dar. Por eso dice que pedimos y pedimos mal y no recibimos porque pedimos mal y porque pedimos para nuestros propios deleites. Y usted sabe, entre palabra más y palabra menos, Dios no responde nuestra oración. ¿Por qué? Porque no la hacemos conforme a su voluntad. Por lo tanto, Dios está en control de todas las cosas. Cuando oramos, Dios está en control de todas las cosas. Cuando nos reunimos, Dios está en control de todas las cosas. Cuando cantamos, Dios está en control de todas las cosas. De nuestro matrimonio, de nuestra familia. Que cuando suceden cosas, suceden por algo. Para un propósito. Para exaltar y bendecir el nombre de Dios. Ese es el propósito, la meta de la providencia divina. Es llevar a cabo la voluntad soberana de Dios para asegurar que su propósito, el decreto de Dios, sea cumplido. Dios gobierna los asuntos del hombre y las obras a través del orden natural de las cosas. Las leyes naturales son nada más que una representación de Dios obrando en el universo. Las leyes naturales no poseen poder inherente, escuche, no poseen poder inherente, como tampoco obran independientemente. Son reglas y los principios que Dios ha puesto en efecto para determinar cómo se desarrollan esas cosas. Dios estableció leyes, pero esas leyes no tienen poder inherente. El poder depende de Dios. Es Dios. Ayer leíamos cuando el pastor posteó eso en el grupo y yo decía, wow, sí, ese es nuestro Dios que por su providencia logró hacer lo que para la ciencia es imposible. Le dio de comer a lo que humanamente era imposible. Ese es nuestro Dios, esa es su providencia. Y no providencia en el sentido de dar algo, de controlar todas las cosas. Dios es el Todopoderoso, y Él está en control de las leyes, y las leyes se sujetan a Él. Caminó sobre las aguas, y bueno, lo leímos ya, no vamos a extendernos. Es lo mismo en las decisiones humanas. No somos libres de escoger, o vamos a decir así, de tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Cuando yo leía esto decía, ¿cómo es posible? Pero sí es verdad, porque cuando Judas Iscariote decidió entregarlo a Jesús y ser el traidor, también la providencia de Dios estaba obrando en ese momento y Dios no estaba desconectado. Dios no había perdido el control, sino que Dios estaba llevándolo a este hombre a negar y a entregar al Maestro. Ni aun nuestras decisiones pecaminosas están fuera de la voluntad de Dios.
Vamos a ir a Génesis capítulo 50, versículo 20. Es un pasaje muy conocido, muy predicado. Yo me recuerdo de esto cuando el pastor, el anciano Dante, compartió realmente este pasaje y me traía a la memoria y decía, gracias Señor. Gracias Señor. Él habló mucho de José y él predicó de la providencia de Dios en relación a la vida de José. Y yo ahí cuando lo encontré dentro de la concordancia, dije, bueno, este pasaje es clave para que los hermanos entiendan. Dice, José, cuando estaba allí, les dijo, vosotros pensáis hacerme mal. ¿Acaso sus hermanos estaban muy contentos con José? No, no lo querían ni ver. Porque José el soñador, José este, José aquel, que el favorecido. Y sin embargo dijeron, lo saquemos, lo hagamos desaparecer a José. Usted ya conoce el contexto. Pero sin embargo dice, vosotros pensasteis hacerme el mal, pero Dios, ¿quién? Dios encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener nuestra vida a mucha gente. Después sucedió lo que sucedió cuando vino el hambre, cuando de pronto José, que había sido puesto allí para administrar todo lo del faraón, de pronto el pueblo de Israel fue beneficiado. La providencia de Dios, los medios de Dios, las obras de Dios, el control absoluto de Dios permitió que sus hermanos, en pensamientos más, en pensamientos menos, dijeran, che, lo saquemos de lado a este, porque este nos es estorbo a nosotros. Pero él dice, ustedes pensaban en hacerme mal, y sin embargo Dios encaminó todo esto para bien. Porque Él es soberano y está en todo control de todas las cosas. ¿No le da esto gana a usted decirle, gracias Señor, porque si estoy pasando un problema, tú estás en control de todas las cosas, entonces voy a saber cuál ha sido tu voluntad cuando llegue a la meta y pueda alcanzar a comprender que si tú has hecho pasar mi vida por el desierto, era para probar lo que había en mi corazón, y una vez ya yo vuelto, puedo glorificar tu nombre y exaltar tu nombre por tu gloria manifestada. Amén. Dice, las decisiones, nuestras decisiones y acciones están controladas por el Señor. Génesis 45:3, vamos a leer ahí nomás, que también es José. $45:5, perdón. Cuando se encuentran los hermanos ahí, ¿no? Y él se da a conocer. Y le dice, ahora pues, no os entristezcáis. Yo hubiera estado llorando igual que uno de ellos, ¿no? Diciendo, ay, santo Padre de la gloria, santo Señor. Si yo a este le quería cortar la cabeza, wow. Oh Dios. Pero sin embargo, ahí estaba su hermano José, ¿no? Con la revelación de Dios diciendo, tranquilo, no se entristezcan ustedes. ¿Qué le recuerda esto? Al Señor Jesús, ¿no? Pero dice, no se entristezcan. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El pastor decía, recién hablaba de que cuando nosotros estamos seguros en Cristo, si viene la muerte, gloria a Dios. Con este calor que está haciendo en Tucumán, hermano, ¿sabe qué? Ya nosotros vamos, cuando el Señor determine nada más, ¿verdad? Gloria al sí, ahí ya no habrá sol. Ahora pues dice, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá. Porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Bien, Deuteronomio capítulo 8, 18. Vamos a ir un poco más rápido, porque hay algunos que se me lo están durmiendo. Y eso que yo hice la mudanza hoy día, ¿no? 8, 18. Gloria a Dios. Dice, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los... Deuteronomio, perdón, yo estoy mal. Yo estoy en otro libro. Me quedé varado, discúlpeme, hermano. Me quedé en Números. Menos mal que estoy durmiéndome, ya parece. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como los hace hoy.
Acuérdate, hay una palabra que dice acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas. Él te da los medios. Su providencia opera. Si has sido bendecido, glorifica a Dios. Y si estás en un proceso, por eso Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera fuera mi situación. He aprendido a vivir en lo poco, en lo mucho. ¿Por qué? Porque había aprendido. O sea, que había pasado esa situación. No era que había escuchado el mensaje de que teníamos que decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, era que había experimentado. Bueno, la providencia divina muchas veces se malinterpreta con experiencias propias nuestras, personales, y muchas veces muchas prédicas o muchas enseñanzas redundan más en las experiencias personales que en lo que Dios realmente en su providencia hace, porque caemos nosotros en el error de quererle agregar alguito más, como para decir que esto sí lo ha hecho Dios, y de pronto como añadir algunas cosas por nuestra experiencia personal y decir, no, yo he visto la gloria de Dios de una forma tremenda. José, wow, si yo he vivido peor que José. Y nosotros a veces queremos ser mucho más que José, que David, que Goliat, que Judas. Pero bueno, gloria a Dios. Nosotros tenemos que aprender a descansar en la palabra de Dios, que es verdad, y que sí, vivimos momentos difíciles porque hemos tomado decisiones equivocadas, seamos de la parte de los hermanos de José, o seamos o de José mismo como una suerte de víctima, que no fue víctima, porque en realidad era la providencia de Dios, era la mano de Dios que estaba en control de todas las cosas y que estaba preparando algo. Voy a terminar esta parte simplemente con Proverbios 21 para continuar otro tema ya sobre este punto. Proverbios 21:1. Este versículo me gusta mucho. No tengo la intención de derramar agua, pero es simplemente, usted ve este vaso, está esta agua contenida en un vaso, o el recipiente contiene agua. Mire lo que dice la palabra, como aguas, usted ya mira esto, como aguas que se reparten en el corazón, es el corazón del rey en la mano de Jehová. Dice, como aguas que se reparten es el corazón del rey en la mano de Jehová, Él lo inclina hacia todo lo que quiere. Si usted derramara agua sobre su mano, el agua se iría por los 5 dedos de la mano y usted haría un desastre de pronto. Pero así es el corazón del rey. El corazón del rey está para aquí, está para allá, pero dice que Dios, Jehová Dios, que tiene control de todas las cosas y por su providencia lo inclina hacia todo lo que Él quiere. ¿Se acuerda cuando endurecía el corazón del faraón? Y usted dice, ¿para qué endurecía el corazón del faraón? Y endurecía el corazón del faraón porque tenía que tratar con su pueblo. No, a Dios no le interesaba al faraón, porque el faraón no se iba a salvar. Era el pueblo de Israel el que necesitaba ser tratado, y Dios le daba y como que le ajustaba mal la clavija y pasaba una situación cada vez más difícil. ¿Y por qué era esto? Porque Dios tenía que enseñarle a su pueblo a depender totalmente de su providencia, de su soberanía, de su gracia, de su amor, de su bondad y de todo lo que es Dios. Es por eso que vemos en esta representación que el Señor hace como una comparación, dice, como aguas que se reparten es el corazón del rey en la mano de Jehová. Él lo inclina hacia todo lo que Él quiere. Dios encamina las cosas, Dios prepara todas las cosas. Pero esto no viola nuestra responsabilidad, como bien decíamos anteriormente, nuestra responsabilidad humana, que como agentes moralmente libres, nosotros tomamos decisiones y a veces esas decisiones repercuten para mal nuestro. Desobedecemos. Hoy no voy a congregar. Y la palabra dice, los míos congregados serán, o no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y sin embargo, vemos que ya nosotros estamos desobedeciendo. Hoy no voy a orar. Bueno, hoy no voy a orar, mañana tampoco. Y un mes menos. ¿Y cómo se va a encontrar esa persona que deja de orar?
Si nosotros tuviéramos que entender la providencia de Dios, ¿qué podría pasar? Puede pasar dos cosas. Puede pasar que esa persona deja de orar y nunca más ore, y nunca fue salvo, y nunca más ore, y nunca más ore, y nunca más, y nunca más, y nunca más, se terminó. O puede pasar que esa persona vive una situación X tal para que Dios lo promueva a orar, a acercarse más a Dios, a clamar más a Dios y a encontrarse más cerca del Señor. De una forma tal que diga, Señor, nunca más me quiero apartar de tu presencia, como decía el salmista David, más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone, gobierna a todas las criaturas, dirige sus acciones, dirige todas situaciones, tanto de cosas grandes como cosas pequeñas, y por su más sabio y santo o santa providencia, como lo dice la confesión de fe de Westminster, me gusta mucho, le voy a leer: Dios, el gran creador de todo, dice la confesión, sostiene, dispone, dirige, gobierna a todas las criaturas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, conforme a la presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, propósito, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Todo esto lleva para que nosotros le alabemos más a Dios. Si nosotros como cristianos, reconociendo que Dios es un Dios que gobierna todas las cosas, que Dios decretó, preordenó y usó medios para que todas esas cosas se logren, y vivimos situaciones complicadas y no acudimos a Dios, nos tenemos que examinar y nosotros de pronto, como dice la Escritura, pararnos en los caminos y de pronto examinarnos y probar si estamos realmente en la fe de Dios. Porque cuando ocurren cosas que no nos llevan a alabar y glorificar a Dios, su sabiduría, su poder, su justicia, su bondad y su misericordia, es para que nosotros chequeemos cómo está nuestra vida delante de Dios. El poder todopoderoso, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se mantienen en su providencia de tal manera que ésta se extiende aún más allá de la caída del hombre. Cuando nosotros entendemos el decreto de Dios, entendemos que Dios preordenó todo y aún permitió la caída del hombre, aún sin ser Él el autor del pecado. Dios permite la caída del hombre porque Él tenía un plan, no tenía dos planes. Y eso lo hablamos en una oportunidad. Él tenía un solo plan. Dios no estaba con dos planes. Fracasó el hombre, ahora a ver cómo hacemos para lograr revertir esta situación. Le enviamos un Salvador. No, Dios ya había preordenado todas las cosas, aún los escogidos desde antes de la fundación del mundo, el Evangelio que iba a ser predicado, nosotros que estamos sentados aquí aprendiendo la palabra del Señor, Él ya había determinado desde antes de la fundación del mundo todas estas cosas. Él administra totalmente el universo. Vamos a ver, por ejemplo, un pasaje que está en Romanos capítulo 11, versículo 32 al 34. Romanos capítulo 11. ¿Cuánto le doy gracias a Dios? ¿Sabe que yo no siento el calor aquí? Yo aquí estoy, pareciera que estoy en una nevera. Si supiera dónde trabajo yo dije, Señor, tu providencia es tan grande, que me ha hecho pasar por un calor terrible ayer, que hoy yo estoy en la gloria estoy hoy en día. Gracias, Señor. Hay muchos que están con, ay, que hace calor, que hace calor, que hace calor. Después que le hace mucho frío. Glorifique a Dios, hermano. La verdad es que no hace mucho calor para mí esto. Estamos bien. Dice, pues Dios sujetó a todos. Esto en relación al pecado. Dice, en desobediencia,
para tener misericordia de todos. Dice el versículo que continúa, leemos. ¿Algunos que están buscando? Romanos 11, 32 al 34. Dice, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondable, cuán inescrutables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién entendió la mente del Señor y quién fue su consejero? Dios, hermano, nosotros no vamos a poder entender jamás las profundidades del Señor. Son insondables. Pero lo poco que Dios nos puede revelar, como hablamos de la doctrina de la Trinidad, que es una doctrina fácil de declarar, pero difícil de entender o de comprender. Y sí es posible creer solamente por su providencia. Hoy entendemos de que hay cosas que suceden y que solamente el Señor sabe por qué sucedieron. Aún una desgracia. Y no tiene nada que ver con una relación del pecado, de la desobediencia. Sucedió esto, ¿y por qué sucedió? Lo sabe Dios. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a conocer esta doctrina para poder descansar y no, hermanos, divagar muchas veces en pensamientos que nos van a llevar a nosotros a creer que somos culpables o responsables de algo que no somos realmente. De lo único que somos responsables nosotros, y que eso es verdad, de que nosotros, por nuestro padre federal, Adán, el pecado fue imputado a nosotros, y así como él pecó y el pecado pasó a todos nosotros, estábamos muertos en delitos y en pecados y estábamos sin esperanza, destituidos de la gloria de Dios. Y usted se acuerda, ¿verdad?, cómo estaba allá en el mundo. El pastor dijo también, cuántas veces allá en el mundo hacíamos lo que queríamos, nos quedábamos hasta tarde, chacarera, folclore, que esto, que aquello. Nosotros estábamos ahí ignorantes y vivíamos en este mundo como si fuese que es la única vida y se terminó todo y hay que vivirla de la mejor forma. Pero cuando vino Cristo, se reveló a nosotros, su palabra se reveló a nosotros, hemos entendido realmente por la gracia de Dios y ahora por la providencia de Dios que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para andar en una vida en santidad. Oh, qué lindo es poder ahora decir, Señor, santifícame más con tu palabra es verdad. Dios no solo creó, según este pasaje y lo que hemos leído, solamente en el concepto de la confesión de fe de Westminster, del capítulo 5, podemos concluir que Dios no solo creó el universo, sino que sostiene lo que creó. El universo depende de Dios en su origen y depende de Dios para continuar existiendo. El universo no puede existir ni operar por su propio poder. Dios tiene todo en su poder. Es en Él, en Dios, que vivimos, nos movemos y somos. El punto central de la doctrina de la providencia es la importancia otorgada al gobierno de Dios, a la soberanía y al decreto divino, al decreto de Dios sobre el universo. No sucede nada que esté fuera del alcance de su gobierno. Él hace que caiga la lluvia, lo hemos visto, y que brille el sol. Él hace que surjan los reinos y los hace desaparecer. Él tiene contado aún los cabellos de nuestra cabeza y aún los días de nuestra vida. La providencia de Dios puede obrar incluso a través de la acción más diabólica, la ofensa más grande jamás cometida por un ser humano. Usted sabe cuál fue. Fue la traición de Judas a Cristo. Sin embargo, la muerte de Cristo no fue un accidente histórico. Judas, mira lo que hiciste. Oh, no, yo me recuerdo otra palabra. Pedro, Señor, ¿cómo vas a ir a esa cruz? Y el Señor lo miró y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no entendía los planes de Dios. Porque nosotros sabemos que Cristo tenía que morir en esa cruz. Estaba ya determinado en el consejo de Dios
Por lo tanto, ese acto malvado de Judas hizo que sucediera lo mejor que pudiera suceder en la historia, que fue la expiación por nuestros pecados. Intervino Dios en su providencia, lo usó los medios, no sé, unas cuantas monedas de plata. No. Dios fue el que actuó, Dios es el que permitió, Dios es el que encaminó todo, absolutamente todo. No es ninguna casualidad que ese día coincida históricamente a decir que hubo algo malvado de un autor totalmente diabólico para llegar a llevar a Cristo a morir en esa cruz, y sin embargo hoy sabemos y reconocemos que ese día es reconocido como un Viernes Santos y no realmente como un día de maldición, sino de bendición y de glorificar la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy en día muchos no creen en esto de la doctrina de la providencia divina, rechazan la predestinación, rechazan los decretos de Dios, rechazan la soberanía de Dios. Pero la providencia implica la obra de Dios para sostener su creación. La providencia se refiere principalmente al gobierno de Dios sobre toda su creación, y a la luz de la providencia divina no hay cabida para fuerzas impersonales como el destino, la fatalidad o la casualidad. La providencia implica la concurrencia por medio de la cual Dios obra su divina voluntad a través de la voluntad de sus criaturas. Por lo tanto, sean buenas o sean malas nuestras decisiones, Dios siempre está en control de todas las cosas. Vamos a ver, por ejemplo, algunos pasajes más. Usted lo conoce, Hechos 2, 22, 24. Cuando allí estaban todos y el Espíritu Santo había descendido sobre la iglesia, y de pronto esto que decían que estaban llenos de mosto y un montón de cosas, Pedro comenzó a compartir allí unas palabras, y dijo estas palabras el apóstol Pedro, allí en el capítulo 2, versículo 22 al 24 de Hechos de los Apóstoles. Israelitas, oíd estas palabras en el discurso de Pedro. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ahí vemos nosotros el decreto de Dios, vemos la soberanía de Dios, vemos la providencia de Dios. Dice la palabra: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y al tercer día, el Señor resucitó. Y allí cuando se le aparecieron aquellas mujeres, dijo: ¿por qué buscáis entre los que viven? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está muerto, Él está vivo. Y nosotros sabemos que porque Él vive, nosotros vamos a triunfar mañana. Vamos a permanecer firmes en la libertad que Cristo nos hizo libre, porque su verdad permanece en nosotros por medio de su palabra, por medio de Cristo en nosotros. Y qué hermoso es poder comprender esto. La providencia divina, en un punto más sobre lo que la Confesión de Westminster destaca, es en el ítem número 5, dice: el todo sabio y justo y benigno Dios a menudo deja por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones multiformes. Con este punto quiero terminar. Y en la corrupción de sus propios corazones, a fin de disciplinarnos por sus pecados anteriores y para descubrirlos la fuerza oculta de la corrupción y el doblez de sus corazones, para que luego sean humildes. Dios permite que a veces nosotros, como que el hermano como que se endiabló, pero Dios permite, vuelvo a leer, a menudo deja por algún tiempo a sus hijos, por algún tiempo.
a sus hijos en tentaciones, en la corrupción de sus corazones, para disciplinarlos, para que luego que sea descubierto, cuando eso que estaba allí, que era doble y que mostraba una cosa y mostraba otra, Dios dice, este hermanito, lo tengo que tratar, lo tengo que ministrar, lo tengo que disciplinar, porque mire, seamos sinceros, ¿cuántos somos sinceros delante de Dios? Cara vemos, pero corazones no sabemos. Y muchas veces hay pensamientos en el corazón del hombre que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, en el sentido de decir de que a Dios le agrada, o sea, de pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en lo que es digno de alabanza. Y muchas veces hay malos pensamientos. A mí se me acusaban pensamientos malos y Dios te disciplina, Dios te confronta, por la palabra te confronta, para que no seas de doble ánimo en un buen sentido, porque terminamos siendo inconstantes en todos los caminos, sino que Dios nos quiere 100% realmente para Él en todos los sentidos, que nuestro corazón sea para Él, nuestra mente sea para Él y todo nuestro ser alabe y glorifique a Dios. Sí, con imperfecciones y estamos en un proceso de santificación, pero nos vamos preparando día a día en esa bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios por esto? Él nos permite pasar estas situaciones para infundir en nosotros realmente una dependencia de situaciones futuras del pecado. Una vez que una persona pecó y fue restaurada por Dios, esa persona, luego que aborrece ese pecado, nunca más va a caer nuevamente en esto. Es como que ya automáticamente Dios le dio como una suerte de anticuerpo, por si llamarle así. Entró el virus, hizo anticuerpo, el sistema inmune se activó y ahora usted dice, ya no más. Porque el Señor me dice que yo no permita estas cosas, ahora no las tengo que permitir, porque como yo las permití la vez pasada y en la desobediencia me sucedió tal cosa, ahora puedo descansar en la bendición de Dios, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Depender de Dios, y muchas veces nos endurece también para luego suavizar una situación y hacernos ver que Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios generoso y Él nos ama. Hermanos, que podamos todos en esta noche glorificar a Dios, porque este año, más allá de lo que hemos pasado, en buenos momentos, malos momentos, Dios siempre tuvo el control de todas las cosas. Oramos al Señor para que podamos cada día más abrazar su verdad, su amor, su gracia, porque Él es bueno para con todos, como dice su palabra, y su misericordia con todas las cosas. Padre, te damos gracias y te amamos y te bendecimos. Y te amamos porque hemos entendido de que tú nos has amado primero y hemos descansado en ese amor, Señor, de poder, Señor amado, hoy tener por medio de tu palabra una verdad que nos hace ver cada día más, Señor, tu grandeza y tu poder, que tú estás en control absoluto de todas las cosas, que nada escapa de ti, Señor, que usaste los medios para que yo pueda congregar en este lugar, que usaste los medios, Señor, para que yo pueda alcanzar la salvación, que usaste los medios para que yo pueda predicar el Evangelio a otra persona, que usaste los medios para yo poder crecer espiritualmente, Señor, que usaste los medios para que yo pueda aprender a alabar y bendecir tu nombre, a adorarte en espíritu y en verdad. Tú usaste los medios, Señor. Todo proviene de ti y por ti y para ti, Señor. Tú eres el único que merece toda la gloria. Es por eso que queremos exaltarte y queremos bendecirte. Si usted se puede poner de pie, hermano, y levantar sus manos en agradecimiento a Dios. Has pasado momentos difíciles, pero Dios te ha consolado. Él nunca te ha abandonado. Nunca te ha abandonado. Porque el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él es fiel. Y aquel que la buena obra comenzó, la perfeccionará hasta terminarla. Señor, te damos gracias por cada uno de los que nos hemos presentado con un corazón dispuesto en esta noche a decirte gracias, Señor,
porque estamos finalizando un año. Pero este año que estamos finalizando, Señor, nos ha servido para crecer más, para madurar más, para comprender más. Tú nos has hablado de muchas formas. Y hoy nosotros sabemos, Señor, que no podemos dejar pasar por alto, Señor, tu palabra. Tu palabra es fiel y verdadera. Gracias por habernos amado con amor eterno y haber prolongado tus misericordias para con nosotros, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú nos fortaleces, porque tú, Señor amado, nos das el gozo, porque tú día a día, Señor amado, trabajas por nuestras vidas. Gracias, Señor, porque cuando queremos soltar todo, tú envías siempre a alguien o una palabra. Tú mueves tu mano de una forma especial para hacernos ver y demostrarnos que nos amas y que tienes cuidado de nosotros. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu verdad. Amén y amén.